El título bajo el cual les quiero hablar a ustedes en el día de hoy es Programados por Dios. ¿Qué es ser cristiano? Precisamente eso. Ser cristiano es ser una persona programada por Dios. Créanme que no era el título que querían que ustedes escuchasen, porque lo tenían reservado para la casa y lo estoy evitando porque era un poquito fuerte. Pero hay veces que nosotros tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué es un cristiano? Porque muchas veces creemos que ser creyente, cualquiera hoy día dice que es creyente. Vas a encontrar personas que dicen ser creyente y a lo mejor de creyente no tienen ni un pelo en la cabeza. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 11. Voy a leerles 3 versos nada más de la Biblia. ¿Ok? 3 versos en Mateo capítulo 11. Comenzaré con el verso 28. Programados por Dios. Todos ustedes son programados por Dios. Eso es lo que significa para usted y para mí ser un creyente, que Dios nos ha programado. Vamos a ver si entendemos eso mejor según las Escrituras. Dice Jesús en la palabra de Dios, verso 28 de Mateo 11 en adelante. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Les estaré deshebrando la invitación de Jesús que vemos en estos versos a todos los que se convencen de necesitarlo y su incondicional promesa de bienvenida. También quiero darles a entender en el mensaje de hoy que el llamado a someterse a sus enseñanzas con la promesa de que todos los que le siguen progresivamente, con continuidad, es lo que quiero insinuar, hallarán descanso espiritual, que es eterno, físico, que es corporal, y mental, que es emocional. Quiero decir que es para la totalidad del hombre, con promesas presentes y con promesas futuras. Y el punto número 3 que quiero desglosar en el día de hoy es que servirlo será la perfecta y eternal libertad máxima que puede obtener el hombre sobre la faz de la tierra. Nadie puede entender la libertad sino bajo el concepto que vemos en estos versos. Y espero que noten el gran contraste entre la amplitud de la invitación que nos hace Jesús
y la limitación que tienen todos los seres humanos de entender por qué es que existen. Dios sabe lo importante que es que seamos libres y Él quiere ampliar esa libertad. Pero nosotros como humanos nos cuesta trabajo entender los términos porque vemos mucha ambigüedad en ellos y no pausamos para poderlos separar y verlos con más nitidez. Todos ustedes deben entender por qué es que existen estas condiciones, dando a entender de que ninguno de ustedes sabe qué es lo que es mejor para ustedes, ya que ninguno le supera a Él, hablando de Jesús, en este aspecto, ya que solo a Él le ha sido dado revelar los máximos intereses del Padre para ustedes, y es por eso que es por toda la eternidad que estos principios nos van a hablar a nosotros en el día de hoy. La conclusión introductoria que quiero plasmar en ustedes es que ustedes serán bendecidos tanto en esta vida como en la próxima. Nosotros no podemos ignorar que tenemos necesidades presentes, pero tampoco podemos pasar por alto de que son muchas las necesidades eternas que tienen prioridad en el pensamiento de Jesús. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? ¿Por qué me atrevo a concluir la importancia de esta situación? Muchas gracias, hermano John. Porque Jesús dijo algo muy interesante. Esto lo tengo que repetir varias veces, porque es lo que encapsula los 3 versos que he mencionado. Dice la Escritura, todas las cosas, Jesús hablando, todas las cosas me fueron entregadas. Medítenlo pausadamente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. El Padre me las entregó. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Mi hermano, tú dices, pero yo conozco al Hijo. No. Nadie conoce al Hijo como lo conoce el Padre. No. El Padre sí conoce al Hijo. El Padre sí sabe quién es el Hijo. Y cuando el Padre le entrega al Hijo todas las cosas, Él sabía por qué solamente a Él se las podía entregar. Dice, y estoy leyendo el verso 27 para que sepan que este antecede a los 3 que ustedes leyeron. Y nadie conoce al Hijo, repito, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno. Hay gente que dice, no, yo conozco al Padre, yo no necesito a Jesús. Dice ese verso, ni al Padre conoce alguno. No hay ni uno que pueda decir que conoce al Padre sin Jesús. Mira esto, ahí está. Porque de pronto puede decir, usted se lo está inventando. Por eso quise que lo vieran en la cita específica. Sino el Hijo. Quiere decir que el que conoce de verdad al Padre es al Hijo. En la misma forma que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero de pronto hay una añadidura en la conclusión del verso
que lee de la siguiente forma: y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El Hijo no puede revelar al Padre, pero nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Estamos hablando de una intimidad tan extraordinaria a nivel de entendimiento que tenemos que establecerlo como la base por la cual nosotros necesitamos al Hijo. Porque también necesitamos que Él nos revele al Padre, y solamente si al Padre le agrada, el Padre permite que nosotros accesemos al Hijo. Quiere decir, Jesús en otra porción de la Escritura dice: nadie puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Mira esto, porque cualquiera dice: wow, esto es pero bien profundo. Claro que lo es la base a todos. Pero para poder entender esto, hermano, me veo en necesidad de explicarle una palabrita chiquita en griego koiné, y es la palabra todo. Si yo preguntara a ustedes en el día de hoy: ¿sabe usted lo que significa todo? Pues cualquiera diría: eso es facilito. Yo le voy a dar 14 razones y explicaciones de lo que significa una palabra que a usted el sonido no le va a ser desconocido, pero no es lo mismo en griego que en español. El término es paz. Paz no con Z, paz con S. En griego, paz quiere decir todo. ¿Ok? Todo. Y tú me dirás: ¿y cuáles son esas tantas cosas que quiere decir una sola palabrita como todo? Bueno, número uno, en griego quiere decir cada cosa. Número dos, todo hombre. Número tres, todas las cosas. Número cuatro, todo número. Número 5, cualquiera. Número 6, todas. Número 7, completo. Número 8, toda manera. Número 9, toda cosa. Número 10, quien sea siempre. En otras palabras, no solo en el presente, en el futuro. Número 11, diariamente. Número 12, toda insignificancia. Fíjate esto, y uno dice: pero una palabrita de 3 letras abarca tanto. Toda ocurrencia y cada totalidad. Las implicaciones a veces de un término no la podemos limitar a la comprensión limitada que podemos tener nosotros, ni siquiera en nuestro propio idioma. Porque la realidad es que muchas veces nadie tiene ni el tiempo ni le ve importancia a entender una sola palabrita. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, hay que tratar de entenderlo todo. Porque si no lo tratas de entender todo, terminas no entendiendo nada acerca de la Biblia. La doble acción de Dios en esto, ¿qué es? ¿Cuál es la intención de Dios en lo que acabo de decir? Es de esconder de alguno todo lo que Dios quiere decir. Y uno dice: pero ¿cómo es eso? Que Dios quiere esconder cosas si Él quiere decir algo que nadie lo entienda. Para decir: yo te lo dije, y las personas lo que le van a responder a Dios: pero no entendí nada.
Y Dios va a decir, precisamente eso es lo que yo quería lograr, que no entendieras nada. Y aquí es donde nos volvemos locos de verdad, porque queremos culpar a Dios de que nos esconda las cosas. Porque Dios lo que va a responder es, si no tomaste el tiempo para tratar de entenderme a mí, ¿por qué te tengo que entender yo a ti que no sabes nada? Mira para esto. Mientras Dios determina, por otro lado, revelarlo a otros. Quiere decir que hay cosas que Dios esconde de un grupo de personas, pero desea revelárselo a otro grupo. Bendigan a Dios porque ustedes están en el grupo a los cuales Dios le quiere revelar todas las cosas. Pero habrán gente que nunca van a entender absolutamente nada acerca de Dios. Y Jesús adicionalmente da a entender que todo este proceso es creado y ordenado por el Padre. En otras palabras, Él dice, esto no es mío. Yo lo único que hago es decir lo que Él me dice. Fíjate cómo Jesús lo explicó. No vengan a decirme que esto es mío. No, esto es del Padre. Lo recibí del Padre y ahora me volteo a ustedes y le digo que ustedes que han creído estas cosas, el Padre las ha reservado para que ustedes la entiendan. Y también Jesús enfatiza que el conocimiento de Dios por el hombre, o mejor digo, por la humanidad, no tiene absolutamente nada que ver con la casualidad, sino con la intencionalidad del Padre. El Padre intencionalmente quiere que esto sea así. Y Jesús dice, y yo estoy involucrado en ese proceso. La entrada de Jesús en el mundo se sugiere a sí misma como parte de esta revelación del Padre. Lo curioso acerca de Jesús es que cuando Él vino a este mundo y empezó a hablar del Padre, Él habló del Padre con una intimidad que ninguno de los profetas jamás pudo manifestar. Nadie habló del Padre, nadie comunicó al Padre como Jesucristo nos ha comunicado a nosotros el Padre. Y este verso manifiesta la dependencia de Jesús en el Padre. Porque hay gente que se cree que Jesús vino y hace como le da la gana. No. Jesús es demasiado estricto y cuidadoso en no decir absolutamente nada que el Padre no haya dicho. Fíjense lo importante. Y esto es importante que lo captemos nosotros porque nos va a aplicar a nosotros más adelante. Con la noción evidente de transmisión a la persona de Jesús. Cuando Jesús recibe, según el verso 27 que ustedes recibieron, y acepta la transmisión de todas las cosas que estaba poniendo el Padre en las manos de Jesús, Él llega a la conclusión de algo muy importante. Y todo es gobernado también por otra palabra griega muy significativa. Paradídome. Paradídome en griego koiné quiere decir custodiar, cuidar, manejar y desarrollar. Esta es la función de Jesús con todos nosotros que estamos aquí en el día de hoy. Dios te quiere custodiar, Dios te quiere cuidar, Dios te quiere manejar y Dios te quiere desarrollar. Mira, la palabra manejar, para mí que me crié en este país, en los Estados Unidos, manage,
pues implica muchas cosas, porque un buen manager sabe cómo forjar a una persona para que desarrolle una función. Y Dios quiere, el Padre, que Jesús nos sepa manejar a nosotros, para que nosotros tengamos un desarrollo y una amplitud de satisfacción en nuestras vidas personales, que digamos a un momento dado, la verdad que si no hubiera sido por el Padre que le dijo a Jesús que me cuidara, que me custodiara, que me manejara y que me desarrollara, yo nunca hubiera llegado a donde yo he llegado en mi intimidad con Dios, en mi paz, en mi tranquilidad. Y esto en sí es una paradoja. Ahora, no quiero usar un término, aunque esté consciente de que ustedes lo conocen, sino explicarlo también, para no caer en la cuestión de que la gente crea que una palabra significa algo que no significa. Es importante entenderlo. Una declaración aparentemente contradictoria que continúa siendo cierta es una paradoja. Y la palabra paradídome viene de paradoja. Quiere decir, es una declaración aparentemente contradictoria. Después se lo voy a masticar un poquito más, que continúa siendo cierta. ¿Qué quiero decir esto? Es lo que parece una gran mentira y termina siendo una gran verdad. Fíjate, cuando tú le hablas a una persona de Jesús, parece que es una mentira. Yo una vez nunca olvidaré a un cubanito que había llegado de Cuba cuando yo era un pastorcito joven en Nueva Orleans, que yo le empecé a hablar de Jesús y él muy atento se quedó maravillado de todo lo que yo le estaba diciendo. Y cuando yo terminé, yo encantado de lo atento que él fue conmigo escuchándome, me mira con una cara muy seria y me dice: ¿y tú de verdad crees todo eso? Y yo no pude parar de reírme, porque él verdaderamente no podía concebir que yo creyese de verdad lo que yo le acababa de decir. No le podía caber a él en la mente, perdona que estoy ahora en este momento, no me podía parar. Y me tuve que morir de la risa, porque a él no le cabía en la cabeza que yo creyera que todo lo que le estaba diciendo era verdad. En teología existen muchas paradojas, ¿ok? Una de ellas me la repite Antonio con continuidad. Me dice: no, mi tía lo que quiere saber es esto y esto. Y verdaderamente ella lo que quiere entender es una paradoja. Algo que es verdad, pero que parece una mentira. Y ella quiere poder entender esa supuesta mentira, a ver cómo la torno en una realidad, porque no le cabe en la cabeza de ninguna manera. Y mayormente, hermanos, eso es lo que Jesús y el Padre están tratando de hacer. Sin embargo, nos reveló la Escritura, por lo que ya le había explicado anteriormente, que es precisamente la intención del Padre. Vamos a ver si funciona en el Hijo. Porque después los discípulos, cuando oyeron a Jesús hablar, fueron a Jesús y le dijeron: ven acá, Jesús. Y todo eso que tú acabas de decir, eso es verdad. Porque la verdad que no entendimos absolutamente nada. Y Jesús llama a los 12 y le dijo: vengan conmigo y siéntense. Y le empieza a explicar. A lo cual ellos dicen: dice, es que yo les hablé a ellos de tal forma para que no me entiendan.
Pero a ustedes les es dado entender los misterios del reino. Fíjate esto. El problema es que por mucho que tú y yo repitamos esas palabras, y yo conozco a muchas personas que verdaderamente creen eso, pero estoy consciente que no lo entienden a totalidad por el hecho de que ni aquí en este país ni en muchos países nuestros lo pueden entender porque no saben cómo funciona un reino. Y al no saber cómo funciona un reino, no se pueden sujetar al reino. Y aún lo más elemental de Jesús es tan profundo que no se entiende, porque la primera cosa que le enseñó cuando los discípulos admitieron que no sabían orar es que le pidieron a Jesús que le dijese cómo se hacía. Y la primera cosa que le dice Jesús es que allá arriba hay un reino. Y lo que ellos tienen que pedir es que ese reino de allá arriba funcione aquí abajo. ¿Cómo que ellos van a entender eso si jamás han estado allá arriba? Y no tienen razonamiento para poder calcular proporcionalmente cómo debe funcionar aquí abajo. Si el Padre no se los revela, jamás en el mundo iban a entender nada semejante. Y la cuestión es que esas cosas las puedes llegar a entender con el tiempo, porque jamás las vas a aprender la primera vez que tú vayas a una iglesia evangélica. Imposible. Y en la mayor parte de las iglesias evangélicas no funcionan como un reino, ni pueden funcionar como un reino, porque nadie jamás ha estado sujeto a las reglas de un reino. Fíjate lo complicado que esto se vuelve para algunas personas. Quiero decir que las cosas que aceptamos sabiendo que Dios lo sabe todo y es el único que entiende que es realidad, yendo al verso 27, que lo traté de desglosar lo mejor posible, pues la única forma que lo puedo apoyar escrituralmente para darle por lo menos fuerza es yendo un verso de Isaías 55 que dice lo siguiente, y aplica o es apropiado aquí mencionarlo, el verso 8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Fíjate qué dilema más grande hay para todo creyente, para ustedes, para mí, de que tengamos que entender que Dios no piensa como tú y yo pensamos. Y tú dices, entonces, ¿cuál es la solución? Deja de pensar para que Dios te diga cómo tú debes pensar. Porque jamás tú puedes hacer nada. Tú no puedes poner en práctica nada que tú no lo entiendes. Porque tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos. Y fíjate cómo Dios de pronto se expresa. Dice el Eterno. Quiero decir que el cerebro más grande que hay en el universo sabe que tú no puedes pensar como Él piensa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere lograr con esto? Que dejes de pensar. Que dejes de creer que tú eres el que soluciona tus problemas. Que dejes de creerte, entiende que es a la forma tuya o a la forma mía, es a la forma de Dios. Y Dios te dice, no pienses, sígueme. ¿Tú crees que Pedro, que era un cabezón, que tenía una compañía pesquera, cuando oye Jesús decirlo, déjalo todo y sígueme? Yo creo que la primera cosa que le digo, ¿cómo es eso?
que lo deje todo y que te siga. ¿Entiendes? Y estos pescados, ¿quién los va a recoger? ¿Quién los va a vender? ¿Quién los va a sacar de las canastas y los va a llevar al mercado? Déjame aunque sea hablar aquí con mi gente a ver cómo nos organizamos y después yo voy y te sigo. Y Jesús insiste tanto de que es más importante que lo siga. Cualquiera diría, no, Jesús lo que quiere es que se me echen a perder los pecados, que se me pudran. Porque muchas veces creemos que los planes de Dios para nuestra vida son una total locura. Y quiero reconocer, al igual yo que tú, que sí son todos una locura. Porque cada vez que yo le explico a mis dos hijos que me lo repitan y lo digo, pero papi, ¿y qué necesidad hay de que tú vayas para allá? La verdad es que no es que yo lo entiendo. Yo no entiendo las necesidades de Dios. Yo lo único, Pastor Adriana, que puedo hoy día ver es que ahí hay un muchacho joven, ¿ok? Que el día de mañana, cuando nosotros estemos aquí, él va a estar aquí. Y que nosotros tenemos que prepararlo para algo que él no sabe qué hacer, y le vamos a decir, por mucho que tú aprendas, nunca llegarás al total convencimiento de que sabes, sino lo que único que queremos recordarte es que Jesús sí sabe cómo es la cosa. Mira, no vaya a pensar que eso es muy convincente que digamos, porque eso tiene sus grandes peligros. En el verso 27 también hay algo que quiero que entendamos un poquito mejor, y es otra palabrita griega. La palabrita es epiginosko. Epiginosko, si solamente nosotros pudiéramos tener la capacidad de epiginosko, todo lo que necesitamos es epiginosko. Y tú dices, pero chico, ¿qué es lo que quiere decir eso? Conoce. Algo tan simple, algo tan elemental. Volverse profundamente relacionado con algo, no ligeramente, profundamente relacionado con algo, para que nosotros podamos tener conocimiento de ello. Y pregunto yo, como muchas veces algo, no porque tenga la respuesta, sino porque tengo la incógnita. ¿Está usted así relacionado con Jesús, que usted puede decir de Jesús, conozco lo que tú me estás tratando de decir a mí? Porque la realidad es que mientras más años pasan, yo no sé si conozco más o conozco menos. La cuestión es que cada día tenemos que conocer a Jesús un poquito mejor. Si no conocemos eso, no podemos determinar las dos cosas que definen el yugo del cual Jesús nos quiere librar. Mira, la cuestión del yugo es que Jesús lo define en español como trabajados y cargados. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben lo que es trabajar? ¿Verdad que todos sabemos? Trabajar, yo lo entiendo bien, eso de trabajar, ¿tú lo entiendes bien? Yo creo que el hombre hasta el día de hoy está tratando de entender bien las cosas. Ese es un tema que yo he hablado contigo, John, de qué es lo que es trabajar. Y muchas veces la pregunta es, ¿entendemos nosotros lo que es trabajar? Las personas que hoy día están trabajando 40 horas, ¿entienden lo que están haciendo? Y por mucho más que nosotros nos esforzamos, entendemos por qué es que estamos trabajando. Y hay gente que ha acumulado en este mundo fortunas. Y la pregunta es, ¿qué edad tiene esa persona? Y a veces me dicen la edad. Y yo calculo, bueno, como yo le digo a las personas a veces, digo,
Yo a veces hablo con Magdalena y digo, bueno, Magdalena, si en 5 años estamos aquí todavía, ¿entiendes? A mí me parece difícil a veces llegar 5 años más, pero la pregunta es, ¿y sabemos nosotros por qué es que estamos trabajando? Y la realidad es que muchas veces no sabemos. Si Salomón, que era el cabezón más grande, conocedor de todas las cosas, que nadie lo supera en conocimiento excepto de Jesús, llegó un día a frustrarse, a darse cuenta que no entendía absolutamente nada. Y es el hombre máximo en sabiduría del cual leemos en la Biblia. Y cada vez que leemos los escritos de Salomón, hasta el día de hoy nos impresionamos. El primer término, trabajados, griego koiné, copiado. Copiado quiere decir cansancio exhaustivo. Un cansancio de esa gente que trabajan duro, que cuando termina la jornada, sea de 8, de 10 horas, lo que sea, están tan requete cansados que la única forma de descansar es llegar a la casa y no tirarse en la cama, sino tirarse en el piso a ver si se pueden enderezar y poder lograr enderezar el esqueleto lo máximo, porque es tan grande el cansancio que solamente ese término, cansancio exhaustivo, lo puede definir. Súper fatigado, si me permite. Súper desbaratado. Magdalena a veces dice, ¿cómo te sientes? Digo, desbaratado. Y dice, pero si tú no has hecho nada, a ella le encanta decirme eso, que no ha hecho nada. ¿Okay? Y yo estoy seguro que ustedes de pronto están relacionados también con esas cosas. El otro término, cargados, también, cargado, fortizo en griego. Fortizo, ¿cómo está? Fortizo, tengo la cabeza. No sé cuántas veces yo lo he visto ustedes así con la cabeza, explotada, reventada por completo, que nada más hay que mirarle el rostro y usted no está aquí, usted está en otro lado. Puede ser en la iglesia, puede ser allá afuera, puede ser que, mira, yo lo defino con un término bíblico. Lo que tiene usted en la cabeza es un torbellino. ¿Sabe lo que es un torbellino? Un huracán. Un huracán. Usted está en el ojo del huracán. Nadie que no haya visto el efecto devastador en una comunidad, ¿ok?, puede entender esto. Nadie lo puede entender. Lo que es llegar de pronto a una ciudad, a un pueblo donde pasó el ojo del huracán, y poder discernir el desastre, porque la misma gente que vivían ahí ayer ni saben dónde es que era su casa. Desapareció del mapa por completo. Cargados significa exceso, tanto físico como ritualístico. Si alguien estaba relacionado con el cansancio espiritual ritualístico, era el pueblo judío. Destruidos por completo. Lo que daba vida se vuelve muerte, lo cual Pablo en el Nuevo Testamento trata de explicarlo. La ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley fue dada para que el hombre se diese cuenta que por mucho que escapara, siempre está condenado. Mira, a mí me regaló una vez un italiano un Nuevo Testamento chiquitico, cuando yo era un muchacho que iba a la universidad. Y me dijo que me amaba. Yo dije, me ama aquí en el medio, tú comprendes, de una calle. Digo, yo buscando el momento en el cual le iba a dar el trompón. Él no sabe, entiende, de lo que se libró ese día. Porque cuando me dijo eso, que me amaba, ya yo estaba listo para darle un golpe fuerte. Y me da ese librito y me dice que Jesús me ama. Ay, Dios mío. ¿Y qué hago yo? Que lo abro
y hoy por hoy sé que lo abría la epístola de los Romanos, y había una lista de todos los pecados, y yo me puse a calcular, este pecado yo nunca lo he cometido, digo, pero este sí, y este otro también, y este que sigue también, y iba a leer un poco medio, pero ¿para qué voy a leer más? Y ya, por lo que voy, este libro ha acabado conmigo por completo. Aquí no hay absolutamente ninguna esperanza para mí. Y lo cerré, no lo boté, ¿entiendes? Lo dejé por un lado, no sé si al mes o algo lo volví a abrir por curiosidad, a ver si de pronto, no sé. Pero la realidad es que me di cuenta de algo que Pablo lo entendía muy bien. De que muchas veces nosotros queremos oír nada más cosas bonitas. Ay, yo quiero decir, ojalá que el pastor diga algo bonito, porque el pastor la tiene cogida conmigo y yo sé que va a acabar conmigo. Mira, esta predicación, me voy a confesar con ustedes, ¿ok? Yo la tenía reservada para Inés. ¿Okay? Sí, ella fue mi inspiración. Y no vino. Ahora, que no haya venido no quiere decir que no me ayude a mí o que ayude a Antonio, porque toda palabra de Dios es buena, porque la palabra de Dios nos ayuda a entender a Dios mejor. Quiere decir, nosotros todos estamos trabajados y cargados. Todos ustedes entraron por esa puerta igual que yo. Yo primero que nada dándole gracias a Dios, porque yo pensé, no sé si es que tuve un sueño o un mal pensamiento anoche, que con la lluvia peligrábamos Magdalena y yo. Le digo, ay Jesús, tú protégenos de afuera, ¿entiendes? Protégenos, porque imagínate, no es fácil. ¿Tú sabes cuánta gente reventada vemos nosotros todos los domingos en la carretera? Jesús se limitó a no especificar más intencionalmente para que todos tuviesen acceso, que este acceso es mundial. Fíjate cómo es la cosa, el acceso es mundial, ¿ok? Y Jesús no entra en detalle, porque si entra en detalle, asusta a medio mundo. Porque lo primero que tú vas a ver es que Jesús te ama, te quiere perdonar de tus pecados, ¿entiendes? Y que tú eres una criatura nueva. Y tú te vas de lo más contento porque ni sabes lo que es una criatura nueva, ni sabes de qué te perdonaron, ni tienes idea absolutamente de nada. Lo único que sabes es que Jesús te ama y nos basta por el momento eso. Y nos basamos en eso. No nos dicen absolutamente más nada lo que viene después. Mira, cuando yo me convertí, ya el otro domingo me estaba esperando uno de los diáconos de la iglesia que estaba en la puerta para decirme que ese pelito largo que yo tenía que cortármelo. ¿Ok? Siempre. Y yo dije, ¿y este hombre de dónde salió? Si él ni me conoce ni nada, y ya imagínate. ¿Yo le hice caso? Pues claro que no. Ni tú tampoco le ibas a hacer caso. Si la mayor parte de la gente que viene a la iglesia no le hacen caso a nadie. ¿Entiendes? Y cuando se pone el pastor ahora dice, yo no sé quién está hablando, pero con eso conmigo no es. ¿Entiendes? Porque no queremos que la palabra de Dios, ¿entiendes? Mira, ¿tú sabes a qué comparo la palabra? Tú has visto los jardineros esa vez que ellos son los que hacen los arbolitos de los más preciosos. Vienen con una silla que le hacen y lo cortan. Y cuando viene a ver, dejaron la mata que era redonda, la dejaron cuadrada. Y uno dice, ay, qué mata más bonita. Yo no sé si a la mata le gusta ese corte de pelo que le dieron, pero sí sé que cuando vaya al barbero, ¿entiendes? No vaya a pensar que hay muchas veces que salgo bravísimo con el barbero. Y digo yo le di propina por esto que me hicieron. ¿Entiendes? Y me quedo sorprendida. Y estoy seguro que a ustedes, las mujeres, les ha pasado algo parecido también. La cuestión es, si no te inclinas a él, usted solamente se excluye. Porque cuando nos inclinamos a Jesús, no sabemos lo que nos espera,
pero la única confianza que tenemos es que Él tiene nuestro mejor interés en mente. ¿Sí o no? De eso sí estamos convencidos. ¿Será entonces ustedes culpables porque no acepto ser perdonado, enderezada o enderezado? Entonces el pensamiento no es que no hay que trabajar, porque cuando habla de los trabajados, ¿entiendes? Y Dios te quiere liberar de ese cansancio exhaustivo, no quiere decir que no vas a trabajar. Y hay creyentes que se creen, y muchos pastorcitos también, se cree que van a vivir, tú comprendes, del cuento, y la realidad es, yo he tenido gente que me llaman hablando de esta iglesia y dice, ¿cuánto dinero tú tienes? Y tú te estás haciendo rico ahí en la iglesia. Y yo digo, si ellos vinieran a un solo servicio por acá, mira, me compraría un hamburger en McDonald's rápidamente, porque tuviera que decir, este pastor se está muriendo de hambre, tú compras que darle aunque sea algo de comer. La gente no entiende nada, hermano. Entonces el pensamiento no es que no hay que trabajar, sino que será el descanso, la facilidad y el refrescamiento que tendrá ganas de hacer lo que Jesús pida. Fíjate, puedes estar cansado, puedes estar bajo ciertas presiones, pero cuando Jesús te dice, mira, quiero que hagas algo, de pronto sientes el refrescamiento de decir, yo puedo hacer eso por Jesús. Yo por Jesús puedo hacer algo. Lo que Él me pida, yo lo hago. ¿Ok? Me acuerdo la primera cosa que Jesús me pidió y rápidamente lo hice con mucha alegría. Pero si me lo hubiera pedido cualquier otra persona, estoy seguro que hubiera dicho que no, que bajo ninguna condición. Jesús, mira lo que pide: llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí es donde está el título, amarrados del cuello. ¿Cuántos de ustedes estuvieran dispuestos que Jesús los amarrara del cuello el día que aceptaran a Jesús y los obligara con cansancio exhaustivo a hacer lo que Él quería? ¿Verdad que no? Es que nos llamaría mucho la atención. Mira, hay dos opiniones nada más sobre este tema. Amarrados del cuello brutalmente solamente es obra del diablo, porque la forma de ser enlazados del cuello ligeramente por Dios, siendo por amor, es algo muy distinto. El amor lo puede todo. Cuando tú amas a Jesús de verdad, cualquier cosa que Él te pide, tú no tienes problema. Jesús de verdad te pide, no, yo quiero que cojas esa viejita y la lleves para la casa. Mira, a ti no te importa cuánto dinero te vas a gastar en gasolina. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo, ¿entiendes? En muchas ocasiones, la hermana Emma, si yo lo llevo, la pastora Adriana, yo lo llevo, yo sabía que ella tenía planes, yo sabía que ella tenía algo que hacer, que tenía algo, pero estaba dispuesta a hacer lo que otros no harían. Es más, le pido una ocasión a una hermana, que yo sé que era hermana, pero era una hermana descarriada. Le pedí que llevara una persona, una hermana que en otros momentos lo haría con gusto. Me dijo, yo no voy para allá. Y yo me quedé preguntando, ¿y a esta qué le pasó? Porque ¿qué es lo que nos enseñó Jesús? Dice que un soldado romano te pidió que caminaras con él cargando una silla en la cabeza 1 kilómetro. Y la respuesta de Jesús es, dile que no, con 1 kilómetro no, que tú estás dispuesto a ir 2 kilómetros con él. ¿Tú te imaginas la impresión de un soldado romano que sabe por ley que tiene el derecho a pedirte que lo ayudes con un problema 1 kilómetro y tú te brindes a llevarlo 2 kilómetros? Mira, te lo ganas para Cristo en el camino sin darte cuenta. Porque ese soldado romano decía, ¿por qué?
Si tú sabes bien que la ley dice que uno, ¿por qué tú dices que está dispuesto dos? Ay, Señor, porque me da placer poderlo servir a usted. Mira, se convierte en un camino. Si verdaderamente nosotros fuéramos el tipo de cristianos que deberíamos hacer, cuando tú sales para la calle, tú sabes cuándo saliste, pero no sabes cuándo regresas. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para ti, aunque tú no te lo imagines. Ese término, yugo, no es cosa cualquiera, ¿entienden? Su gozo para poder enfocar y no sobrecargar. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo que nos pone Jesús, Él mismo dijo que iba a ser ligero, que no era pesado. La cuestión es, ¿tenemos nosotros confianza en pensar de que podemos confiar en Jesús? Si en cosas elementales no podemos confiar en Jesús, ¿cómo vamos a poderlo entender? Y viene de seunumi. Seunumi en griego quiere decir unir. Cuando tú te unes a Jesús, todo se vuelve fácil. Cuando tú verdaderamente te unes a Jesús, tú te unes a lo que Él está haciendo en el mundo y deseas replicarlo, porque para eso es la palabra. Únete a una iglesia bíblica, únete a un pastor que de verdad desee pastorearte con uno que será juzgado por hacer el trabajo bien hecho. ¿Sabrán los pastores que ellos van a ser juzgados en base a si fueron buenos pastores o no? Yo creo que muchos pastores no quieren ni visitar esa idea. ¿Por qué? Porque conlleva grande responsabilidad y con integridad de vida. ¿Por qué? Porque hay que ser íntegro con Dios. Únete a la economía de la iglesia. No porque las cosas están mal, sino porque un día las cosas van a estar más que bien. Y tú eres uno de los beneficiarios de aquellas personas que serán grandemente galardonadas por Jesús. ¿No dice Jesús, hablando de su regreso, que Él viene otra vez? Pero a la gente se le olvida algo que dijo Jesús. ¿Sabe lo que es, Antonio? Que Él dijo, no solo voy a regresar otra vez, pero vengo con el regalo tuyo. Y mi galardón conmigo. Y tu galardón conmigo, perdón. En otras palabras, vengo con tu recompensa, no vengo con las manos vacías. No, ustedes que hacen la obra de Dios, tú sabes que, Benjamín, un día Jesucristo te va a recompensar como tú mereces de verdad. Mientras tanto te vas a tener que conformar con las pocas migajas que yo te puedo dar. Pero un día te va a recompensar Dios de verdad. Y me voy a mirar y le voy a decir, Jesús, Él es merecedor. Lo hizo por amor. Lo hizo verdaderamente por amor. Entonces, ¿qué dice Jesús aquí? En el mismo texto Él dijo, aprended de mí. ¿Qué es lo que aprendemos de Jesús? Cuando vemos que Él habla de que su yugo es ligero. Fíjate que aparentemente sigue siendo un yugo, pero el yugo del diablo, le digo, es brutal. El yugo de Jesús es ligero. ¿Por qué? Porque el yugo es un tipo de responsabilidad que tenemos todos. Imítalo en sufrimiento, cuando pienses en Jesús, en aprendizaje y en manifestación de la palabra suya. Porque de la misma forma que Él tomó la palabra del Padre, ¿ok? Y te la comunicó a ti para que engendrase en ti vida y bendición. Para que tú entendieras que Jesús es tu ejemplo y a la misma vez tu exclusivo Mesías. No hay otro Mesías. Eso es un cuento y una mentira, Ofelia, de que hay otro Mesías. Jesús es el único Mesías, no hay otro. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con más
ligereza vivirás y serás prosperado en el yugo de Jesús, que tú trabajando en tus propias fuerzas nada más. Porque al nosotros volvernos parte de la economía de Dios, ahora Dios te recompensa, no a nivel de uno que da, sino a nivel de uno que recibe. En otras palabras, era un día cuando se repartan, los diezmos del reino de Dios, tú no vas a ser una portadora, tú serás una receptora. ¿Por qué? Porque fuiste fiel en lo poco y dice en la Biblia, en lo mucho te pondré. ¿Qué significa eso en un reino? Que la gente no entiende en esto. En el reino de Dios, tú no trabajarás, sino otros trabajaron por ti. ¿Por qué? Porque cuando estabas en la tierra diezmabas, y cooperaste con el reino de Dios en la tierra, pues tú en el reino de los cielos serás receptora y no necesariamente dadora. ¿Quiere decir que dejaremos de dar? No, tendrás aún más. Pero ese principio es inalterable en las Escrituras. No con el peso de la ley mosaica. Y así se manifestará la transferencia a los mandamientos de Jesús, que son más ligeros, porque si obedeces, te llevarán muy lejos. ¿Tú sabes lo que dice Gálatas 5:1 acerca del yugo? Gálatas, Pablo cuando le habló a los Gálatas, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firme en la libertad de Cristo y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Hay una diferencia entre los yugos. Isaías dijo algo muy interesante también. Isaías 46, verso 10. Que declaro, dice Dios, el fin desde el principio. Dios hace todas las cosas al revés. Te dice, tú quieres saber el principio, espera el fin. Que cuando lleguemos al fin, tú vas a entender el principio. Porque si no llegas al fin, nunca vas a entender por qué tuviste que pasar por todo lo que tú pasaste. Es lo que está Dios diciendo. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho todavía. La versión internacional dice, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. La versión del 60 dice con lo mismo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios dice, todo va a salir como yo digo y como yo lo pensé que iba a terminar saliendo. Estemos en pie todos en pie. Y para ustedes, amarrados del cuello.